Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's #1 social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's #1 social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Este episodio es posible gracias al apoyo de cada una de las personas que está en nuestra comunidad de cómplices, nuestros oyentes más fieles. Si quieres hacer parte de ella, apoyar este proyecto y recibir diversos beneficios, entra al link que está en la descripción del episodio y únete con el aporte que quieras. Gracias infinitas a los que ya están ahí. Este es el 4º episodio de esta miniserie. Les recomendamos que escuchen en orden los anteriores para que puedan seguirle el hilo a la historia. En el 3er episodio contamos cómo Daniel Correa, en busca de una salida a su consumo de alcohol, llegó por primera vez a una toma de yagé. Hablamos de la historia de esta planta de poder desde su tradición indígena y desde el punto de vista más científico. Y contamos cómo después de esas tomas de yagé, Daniel vivió sus primeros meses sobrio, hasta que retomó la vida que estaba llevando antes, y se resignó a su destino de músico bohemio. Volvamos al 2018, a ese momento en que Daniel vivió su última borrachera, a esa madrugada en que estaba con desconocidos, rematando la rumba en su estudio y falló en una conquista amorosa. Y cuando a las, 6, 7 de la mañana se van todos del estudio, me entra a mí esa desazón y esa soledad que pues todos los que hemos estado ahí sabemos cuál es, que cuando se acaba la rumba y uno se queda solo y ya es de día, el vacío es una cosa muy hijueputa, y yo ¿qué voy a hacer? Y ya ese día me entró un desespero muy bravo y yo ya empecé a pensar huevonadas como, yo para qué estoy vivo, yo aquí mi vida no tiene sentido, de pronto será que a mí me va a tocar es morirme. Desesperado, llamó a su hermano mayor Juan David y a su mamá. Estaba perdido y desesperanzado. Pronto cumpliría 40 años y sentía que había fracasado en lo que había soñado ser, un músico famoso, con plata, con relaciones estables. Juan David, a partir de su propia experiencia con el trago, ya había intentado muchas veces ayudar a su hermano menor, pero Daniel le decía cosas como que él no era su papá para estar diciéndole qué hacer, y en vista de que nada de lo que le decía le servía, en esta ocasión decidió escribirle un correo en otra tónica. Querido Dani, después del sábado en la mañana he pensado mucho en cómo abordarlo tras su llamada, y me resistí a decirle lo de siempre. Él es Juan David Correa, editor, periodista, escritor y hermano de Daniel. Crecieron en el mismo cuarto en camas paralelas entre los 4 y los 19 años, y todos esos años exploraron la vida juntos. La verdad es que desde hace un tiempo, por miedo y porque en algún momento, con razón, usted me pidió que no interviniera en sus decisiones, decidí quedarme en silencio. Después de pensar un poco en qué decir, elegí hacerlo por escrito, pues quiero decirle que su llamada el sábado fue muy dura para mí. Quedé devastado sintiendo que aunque los suicidas jamás avisan de su muerte, mi hermano estaba tratando de persuadirme de que podría ser verdad. Y como creo que cada quien vive su vida como puede, con las limitaciones y las fortalezas propias, luego de meditarlo decidí que no voy a hablarle de lo que veo en usted, sino de mí mismo, en ningún caso buscando dar ejemplo, sino quizá mostrando que he sido tan vulnerable y bastante torpe con muchas de las cosas de mi vida como usted. Durante 25 años usted fue testigo de eso. Viví decenas de borracheras y extravíos que solo me trajeron dolor y sufrimiento. Siempre justifiqué ante las personas que quise y que quiero mi actitud. El mundo tenía la culpa, solía pensar. Mis padres, mi padrastro alcohólico, la década en la que crecí, la debilidad de mi madre, el ego de mi padre, la violencia de mi padrastro. Pobre de mí que arrastraba un dolor y me descomponía ante los demás, para el otro día sentirme un ser aún más vulnerable que pedía disculpas y sacaba excusas para lo que era un problema que quería ocultar.
Mis relaciones con las sustancias eran conflictivas y cada borrachera terminaba por arrasar con quienes tenía a mi lado, para arrasarme a mí mismo. En algún momento, después de una borrachera delante de toda la familia, de mi esposa y de mi mamá, de mi hija, desperté sintiendo que el único problema que yo tenía era la adicción. No había otro. Habían, por supuesto, cientos de tristezas y de dolores de pasado encima, de desencuentros. Pero quien había y estaba causando dolor era yo. Nadie más. Buena parte de mi vida estaba y dependía del consumo. No tenía amigos con quien compartir si no era ebrio o para beber. La lección de dejar de beber y de fumar me parecía fácil, pero cuando comencé a pensar que yo quería hacerlo sin represiones ni recriminaciones, sino como una verdadera liberación, entendí que podía, que iba a estar solo, aunque no más de lo que ya estaba, que quienes me querían estaban a mi lado, pero solo dependía de mí, que debía ocupar mi tiempo en otras cosas, que iba a perder muchos espacios, casi todos relacionados con el alcohol, pero que iba a ganar algo invaluable, volver a confiar en mí, sentirme capaz de ser débil por las razones adecuadas, no las que me traía la alucinación, entender que ser alcohólico era una condición con la que tendría que vivir para siempre y que en lugar de verlo como una dolencia era mi principal fortaleza. Elegí volver por mí y al elegirme descubrí que el amor de mi hija, de mi esposa, de mi hijo, de usted, de mi hermana y de mi familia, mis padres incluidos, era algo que me protegía y me rodeaba, pero que el único capaz de lidiar conmigo mismo, de enrostrarme cada borrachera en la que fui un pesado con usted, con mi esposa, con mis amigos, era solo yo. Tenía que enfrentarlo. Sé que han sido días difíciles, años complejos, que hay muchas cosas que parecen desajustadas. Lo mismo vi en ese entonces. De este lado no hay cielos azules y amores eternos. Hay la vida misma, compleja de todos. Lo único que ya no hay es esa condescendencia por mí, esa victimización, esa insistencia en contarme la historia de unos padres que han hecho más que lo suficiente y a quienes yo culpaba por mi dolor. Como lo dice bien Pablo Ramos, el paso es aprender a quererse solo. Tiene todo mi apoyo para lo que sigue. Está a un paso de darse la mejor oportunidad de su vida. Usted se lo dice a alguien que no solo lo quiere, sino que lo respeta. Es una gran persona, con mucho talento, pero necesita reeducarse, aprender de sus emociones. Acá me tiene y nos tiene siempre. Lo quiero, Juan. Ese sábado, después de la llamada con su hermano, Daniel salió del estudio y se fue a la casa de su mamá. Durmió un rato, se levantó deshecho e intentó tomarse una cerveza con el almuerzo, pero no le bajó. Cuando ya uno no le entra trago es porque algo está pasando. Y ahí yo ya prendí las alarmas y dije, mierda. Terminó de almorzar como pudo y salió con su mamá a caminar y a conversar. Esa noche amaneció de nuevo allá, y a la mañana siguiente, mientras los dos estaban desayunando, ella le dijo Que si yo no había pensado en ir a Alcohólicos Anónimos. Y aquí viene el paréntesis de contexto. La historia de Alcohólicos Anónimos, como todas, es producto de una sucesión de casualidades. Nadie inventó Alcohólicos Anónimos, brotó y evolucionó, dijo Bill W., uno de sus fundadores. Para rastrear su comienzo, hay que devolverse a la historia de Carl Jung, el eminente psicoanalista suizo, y Rowland Hazard, un comerciante neoyorquino de mucho dinero. Resulta que en 1931 Rowland estaba acabando con su vida y con su fortuna debido a su alcoholismo, así que en un último intento por frenarlo fue a una consulta con Jung. Empezó un tratamiento, pero después de un año recayó, y cuando volvió a buscar ayuda donde el psicoanalista, este le dijo que el suyo era un caso perdido y que lo único que podría ayudarlo sería vivir una experiencia espiritual transformadora, por lo que le recomendó buscar una comunidad religiosa, la que fuera. No era una recomendación disparatada. Jung pensaba que en las adicciones se revelaba una necesidad inconsciente de buscar algo trascendental, algo más allá. Había una necesidad de superar los límites del mundo. Así que Rowland llegó a los grupos de Oxford, un colectivo cristiano fundado a principios del siglo XX que ayudaba a todo tipo de gente. Rezaban el Padre Nuestro, tenían tiempos de silencio, practicaban la confesión como terapia para liberarse, pedían perdón y servían a los más necesitados. Y allí, por fin, después de mucho tiempo, Rowland encontró un camino y logró dejar de beber. Y no solo eso, una vez recuperado, ayudó a otros, entre ellos a Edwin Thatcher, más conocido como Evie, un antiguo compañero de clases y de tragos de Bill.
Bill, recuerden, era el cofundador de Alcohólicos Anónimos que citamos al comienzo de este paréntesis. Así recordó Bill el reencuentro que tuvo con su amigo Evie cuando lo vio ya recuperado. Se abrió la puerta y ahí estaba él, fresco el cutis y radiante. Había algo en sus ojos. Era inexplicablemente diferente. En la mesa le serví una copa, pero no la aceptó. Desilusionado, pero lleno de curiosidad, me preguntaba qué le habría sucedido. No era el mismo. Bill llevaba ya años en esta lucha, habiendo llegado a extremos inimaginables. Esta es la voz original de Bill. No bebí nada hasta la Primera Guerra Mundial, y luego alguien me dio un cóctel Bronx, y lo bebí y toda la faz del universo cambió instantáneamente. Estuve borracho en el piso 3 días. Ese no es un hábito de beber, es una obsesión por beber. En sus textos también dejó escrito: El licor dejó de ser un lujo, se convirtió en una necesidad. Mi dosis cotidiana era de 2 o 3 botellas de ginebra de fabricación casera. Necesitaba beberme una copa seguida de media docena de botellas de cerveza para poder desayunar. A pesar de esto, aún creía que podía controlar la situación y tenía periodos de sobriedad que hacían renacer las esperanzas de mi esposa. Al ver así de cambiado a su amigo Evie, Bill entonces le preguntó qué había hecho, qué le había pasado, a lo que Evie respondió: encontré la religión. Me quedé estupefacto. Ah, así que era eso. El pasado verano un alcohólico chiflado y ahora sospechaba un poco más chiflado por la religión. Bill no creía en Dios y le chillaban los discursos religiosos. Cuando me hablaban de un Dios personal que era amor, poder sobrehumano y dirección, me irritaba y mi mente se cerraba a esa teoría. Si existía el diablo, este parecía ser el amo universal, y ciertamente me tenía dominado. Pero mi amigo, sentado frente a mí, manifestó categóricamente que Dios había hecho por él lo que él no había podido hacer por sí mismo. Su voluntad humana había fallado. Los médicos lo habían desahuciado. La sociedad estaba lista para encerrarlo. Así que Bill, intentando acercarse a la experiencia de liberación que había vivido su amigo, volvió al hospital para desintoxicarse. Ahí conoció al Dr. Silkworth, quien por primera vez sugirió que el alcoholismo era una enfermedad de las emociones y del cuerpo, en otras palabras, una compulsión por beber y una alergia física. Al oír eso, Bill sintió alivio de saber que no era una falla moral ni de falta de voluntad. Más adelante, el Dr. Silkworth también le sugirió a Bill la idea de compartir su experiencia con otros borrachos. Tal vez eso pudiera quebrar profundamente los duros egos de los alcohólicos, dijo. Bill logró unos meses sin beber, pero volvió a deprimirse y a caer en la desesperación. Evie le había intentado enseñar lo que había aprendido en los grupos de Oxford, a orar, a hacer silencio, confesarse y perdonar. Pero Bill seguía sintiendo cierta antipatía por la religión o esas ideas de Dios, por lo que Evie le había dicho: ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Y al ver que nada le funcionaba, en medio del desespero, sintiéndose solo y en la oscuridad, gritó a la nada: Si existe un Dios, que se manifieste. En ese momento, según él lo describe en las cartas que escribió, The room instantly lit up. Me sobrevino una repentina iluminación de una envergadura y un impacto tremendos, algo totalmente imposible de describir. Me vi sobrecogido por una gran alegría y una euforia más allá de toda expresión posible. Mi liberación de la obsesión alcohólica fue inmediata. Supe en ese mismo instante que era un hombre libre. Pero entonces el lado oscuro hizo su aparición y me dijo: Bill, tal vez estés alucinando. Más vale que llames al médico. Le dijo al médico y éste respondió algo así como: te ha pasado algo que no entiendo, pero más vale que te aferres a ello. Definitivamente estás mejor que antes. Solo se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a mí mismo. Nada más se necesitaba de mí para empezar. La venda del orgullo y el prejuicio cayó de mis ojos. Un mundo nuevo estuvo a la vista. La creencia en el poder de Dios, más la suficiente buena voluntad, honradez y humildad para establecer y mantener el nuevo orden de las cosas, eran los requisitos esenciales. Sencillo, pero no fácil. Tenía que pagarse un precio. Significaba la destrucción del egocentrismo. Y así se ofreció por primera vez a un poder superior a sí mismo.
Para que se hiciera en mí su voluntad, me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. Por primera vez admití que por mí mismo no era nada, que sin él estaba perdido. Su amigo Evie le había dado también el libro Las variedades de la experiencia religiosa, de William James. Al leerlo, llegué a saber que la mayoría de las experiencias de conversión, a pesar de lo diferentes que sean, tienen en común el profundo colapso del ego. Como secuela de mi experiencia espiritual, me vino una visión de una sociedad de alcohólicos, en la que cada uno se identificara con otro y le transmitiera su experiencia en forma de cadena. Cada alcohólico que comunicara al nuevo la noticia de que desde el punto de vista científico el alcoholismo era una enfermedad irremediablemente mortal, podría preparar al otro para pasar por una experiencia espiritual transformadora. Se dice también que este despertar que vivió Bill pudo tener que ver con 2 drogas que recibió en el hospital, belladona y beleño, unas plantas muy fuertes que se usaban en la antigüedad y que tienen propiedades alucinógenas y sedantes. Hasta ahí la idea de Alcohólicos Anónimos era solo una visión, y poco después, en 1935, cuando Bill llevaba 6 meses sobrio, Bill se fue a una convención allá en Akron. En Akron, Ohio. Y de pronto él ya llevaba un tiempo sin tomar trago, sin consumir, pero estando en el hotel le dio mucha ansiedad. Él es Jaime Nieto, un miembro de AA o Alcohólicos Anónimos. Lleva 28 años sin beber y siguiendo el programa de recuperación. A pesar de su experiencia reveladora, Bill volvió a sentir las dudas, la ansiedad y la tentación por el alcohol. Y dijo, ¿yo qué hago? ¿Yo qué puedo hacer? Entonces tenía 2 opciones, o meterse al bar del hotel, que esa es una historia muy bonita, porque él veía y oía las botellas y todo ese run run de los bares, que es tan llamativo. Y si no, cogió para la recepción y preguntó que si sabían dónde podía haber alguien que tuviera problemas con el alcohol. Se acordó de la recomendación del Dr. Silkworth, hablar con otros borrachos. Entonces le dijeron que el Dr. Robert Smith, conocido como Bob, del Hospital St. Thomas, desde hacía mucho tiempo tenía problemas con el alcohol. Así que pidió la dirección y se fue para la casa de Bob. Y la esposa le dijo, espere, le llamo a mi esposo. Y cuando le dijeron que bajara, que lo estaba esperando este señor, o que quería saludarlo, se pusieron a conversar. Y así se dieron cuenta, como una cosa milagrosa, hombre, cuando yo converso con una persona que tiene el mismo problema, parece ser que esa dinámica hace que no consumamos. Cuando se comparten historias del pasado con mucho sentimiento, con mucha emoción interior, entonces ahí vieron que existía como un milagro. En esas, Bob le dijo que lo acompañara al hospital a ver a una persona que estaban tratando. Se conocieron y ahí se dice que ya con el tercero fue como la primera reunión oficial de Alcohólicos Anónimos. Se dice también que el día en que el Dr. Bob se tomó su último trago, el 10 de junio de 1935, nació propiamente Alcohólicos Anónimos. Aunque no se había bautizado con ese nombre, estos 3 hombres constituyeron el núcleo del primer grupo de esta comunidad. Ese mismo año, en el otoño del 35, el segundo grupo fue tomando forma en Nueva York, y el tercero se inició en Cleveland en 1939. A principios del 39, la comunidad publicó el texto básico, el libro azul de Alcohólicos Anónimos. En este, escrito por Bill, se exponían la filosofía y los métodos de AA, cuya esencia se encontraba en los 12 pasos de recuperación, la hoja de ruta de este programa de la que hablaremos más adelante. Se demoraron más de 4 años en ayudar a los primeros 100 alcohólicos a mantenerse sobrios en los 3 grupos fundacionales, en los que solo había hombres. Al 4.º año también se incluyeron a las mujeres. Pero lo interesante de todo esto es que en realidad por eso se le dice que es la curación por la palabra. No es que la enfermedad se cure, pero la enfermedad se detiene. La adicción, según esta corriente, es una enfermedad incurable. Por eso, aunque no consuman por años, se siguen autodenominando adictos en recuperación. Según el concepto de AA, un adicto es quien consume y no puede parar, aunque se lo proponga y tenga suficientes motivos para hacerlo, y quien a pesar de las malas experiencias vuelve y lo hace una y otra vez. No importa qué tan constante sea ni tampoco la cantidad. El tema de fondo es que la sustancia se ha convertido en un escape o un refugio que los supera. No nos gusta la realidad que vemos y el alcohol y las drogas nos saca de la realidad. En alguna traducción por ahí que alguna vez me enseñaron, el adicto es esclavo de.
no sé de qué idioma, de qué raíz vendrá, pero adicto es esclavo de, y eso sí que lo define muy bien. En una convención mundial que hubo de Alcohólicos Anónimos hace ya varios años, se dijo, uno no es culpable de tener una enfermedad, pero sí es responsable de su recuperación. Entonces, esa es una frase que a mí me ha calado siempre mucho. Otras frases que se escuchan a menudo en AA son: no soy malo, pero tengo una enfermedad perversa. Un trago es mucho y 1000 no son suficientes. No cambio mi mejor día en consumo por mi peor día en sobriedad. O esta que se le atribuye a David Bowie: la religión es para quienes le temen al infierno. La espiritualidad es para aquellos que ya han estado ahí. Ya para 1950 había en todo el mundo unos 100.000 alcohólicos en recuperación gracias a este programa. Por esos años, Bill experimentó con el LSD bajo la supervisión de investigadores y psicólogos. Su propósito con el uso de este psicodélico era ayudar a los miembros de Alcohólicos Anónimos a vivir un despertar espiritual, algo fundamental para el programa de recuperación. Esta parte de la historia incomoda a los miembros más ortodoxos de AA, que consideran que consumir cualquier sustancia que altere el sistema nervioso rompe con la sobriedad. Años después, en una carta de 1961, Bill le contó de estas experiencias a Carl Jung y le recordó hasta dónde había llegado su recomendación inicial a Rowland. Me llamo Bill y soy uno de los cofundadores de la Sociedad de Alcohólicos Anónimos. Aunque ya habrá tenido usted algún conocimiento de nosotros, dudo que sepa que una conversación que usted tenía a principios de la década de los años 30 con un señor de nombre Rowland acabó desempeñando un papel decisivo en la fundación de nuestra comunidad. A lo que Jung respondió con otra carta que terminaba así: el alcohol en latín se dice spiritus. Se usa la misma palabra para denominar la más sublime experiencia religiosa y el veneno más depravador. Le reitero mi gratitud por su muy amable carta. Carl Jung. En junio de ese mismo año, 1961, Carl Jung murió. Alcohólicos Anónimos es un grupo de apoyo entre pares, autorregulado y sin ánimo de lucro. Cada miembro dona lo que considere cuando asiste a las reuniones para pagar por el arriendo del lugar, el café y las galletas que se ofrecen. No hay requisitos para entrar más allá del deseo de dejar de beber o consumir. Su único objetivo es mantenerse sobrios y ayudar a otros alcohólicos a hacer lo mismo. Otros pilares son el anonimato y la confidencialidad. Lo que ahí se habla, ahí se queda. En la actualidad hay más de 120.000 grupos de AA en 180 países y se estima que más de 2 millones de personas hacen parte de la comunidad. Son cifras estimadas, pues precisamente es un grupo anónimo, pero se calcula que un 50% de los que llegan se mantienen sobrios y que un 25% lo logra después de una o varias recaídas. Pero Daniel no sabía nada de esta historia esa mañana que su mamá le preguntó si no había considerado ir a Alcohólicos Anónimos. En ese momento él le respondió: que para qué ir a contar allá a un poco de gente desconocida la vida y que eso nada que ver. Claro, como yo la había piloteado entre comillas tantos años, yo creía que hacer como hacía siempre, que era bajar 2 cambios, esta semanita cuidarme, tomaba mucho smoothie, mucho juguito de frutas, buenas sopas, mucho tomate, potasio, como ya tenía también el tema de que sabía que era lo que le hacía falta a mi cuerpo, porque muchas veces, digamos antes de un concierto y después de una farra salvaje, llamaba al médico jodido y le decía: marica, no puedo, tengo que ir a tocar, ¿qué hago? No, váyase a la droguería y que le inyecten una bomba de complejo B. Y yo iba a la droguería, pum, bomba de complejo B, ¡pah! Salía yo volando, marica, feliz, pa'l toque, pum, a beber polas. Daniel creía que esta vez lo resolvería igual y seguiría con su vida. Sin embargo, también era consciente de que si seguía así, pronto las cosas podrían salir muy mal. También por ahí, digamos que decía: jueputa, yo puedo terminar chiflado en un psiquiátrico, encerrado en una de estas rascas, marica, que digan este man hay que encerrarlo. Pasó el resto de la tarde con su mamá y el lunes volvió a su casa. Ese día por la noche ella le escribió para decirle que ya había hablado con alguien de AA. Y el personaje era un miembro de Alcohólicos Anónimos ya veterano y le dijo: mire, hay un grupo en la 85 con 15, hay reuniones tales días a tal hora, dígale a su hijo que vaya. Y le mandó un folleto. Al otro día su papá lo visitó y le llevó un volante de otro grupo que también se reunía en Santa María de los Ángeles, en el norte de Bogotá. Daniel lo pensó, pero no hizo nada. Se fue a su cuarto a fumarse un porro mañanero y cayó en cuenta de que si seguía así, volvería a lo mismo en 2 semanas.
Yo ya sabía que la solución estaba en mí, yo ya sabía que lo que yo tenía que hacer era un cambio de vida. Y recordó el pensar bonito, actuar bonito y sentir bonito, la enseñanza del yagé. Ahí pues digo, bueno, voy a ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos a ver qué es. No pierdo nada, muy desesperado, la verdad. Desesperado y con desesperanza, que hoy encuentro en las personas nuevas que veo llegar, que es la mejor manera de llegar. Completamente derrotado, vuelto mierda. Yo ya llegué allá diciendo, muy puto, me acuerdo que en la primera reunión yo dije, como no entendía nada, yo dije, no, yo soy Daniel y soy artista y soy músico y no creo en nada. Muy asustado y como muy confundido y todavía enguayado terciario. Yo fui trabado a hacer reunión y desencantado como puto. Yo al final ya andaba, era muy neurótico y muy en guerra con la vida. Y llegué y pues eso es que sí es una vaina mágica, porque como es el amor más puro que yo he recibido de una comunidad de gente que no lo recibí en ningún otro lado, cuando yo llego allá en ese estado y a mí nadie me dice nada, como me había pasado en el colegio, en los trabajos, en la noche, me dicen, bueno, bienvenido, aquí estamos para usted, este es su grupo, fresco, no se preocupe. Y yo, wow. Y después al final del grupo se me acerca alguien y me dice, oiga, ¿y usted es músico y toca? Y yo, sí. Oiga, qué chévere, marica, no, yo sí creo que oí su música alguna vez. Y yo, bueno. Y de pronto aparece otro personaje de la rumba y me dice, marica, qué putería verlo acá. Yo llegué hace tanto tiempo, marica, y estoy feliz. Y empiezo a ver que todos después de la reunión están escagados de la risa y hablando mierda, haciendo chistes. Y yo era como, marica, pero estos manes, ¿por qué están tan contentos? Como que no me cabía a mí en la cabeza. Y eso me llamó mucho la atención. Y pues yo por suerte siempre he sido social y abierto. Entonces fue como alguien dijo, ¿qué? ¿Vamos a almorzar? Y yo, claro, vamos. Y nos fuimos un parche de 5, 6, 7 a almorzar. Hoy entiendo que eso es lo que se hace, porque como uno llega con tanto dolor, es ese encuentro y ese entendimiento y esa unión a través del dolor. Yo creo que a los alcohólicos o a los adictos lo que los une es ese dolor que todos hemos experimentado. Entonces fue ir a almorzar con todos y todos abrazándome, diciéndome, marica, fresco, qué putería, ya está acá, créame que su vida va a cambiar. Y empezaron a hablarme del programa desde ese primer día. Alguien me dice ahí, oiga, hay un libro muy bueno, marica, mire a ver si se lo lee, se llama Viviendo Sobrio. Yo anoté ahí en el celular. Bueno, y mañana hay grupo, si quiere venir, venga, marica del putas. Y yo, bueno, listo. Me fui para mi casa, pum, me fumé mi porro y me estaba fumando mi porro y empiezo y abro en el celular Viviendo Sobrio. Lo busco en internet, lo abro en el celular y empiezo a leerlo. Ahí le dicen a uno en ese libro, dice, si usted se está tomando un trago, yo después lo interpreto o metiendo lo que sea, trate de no tomarse ese trago durante las próximas 30 páginas, dice ahí. Entonces yo dije, bueno, va a pasar esto al porro, trate de no fumarse ese porro. Entonces dije, bueno, seguí fumando y seguí leyendo. No hice caso, seguí fumando y seguí leyendo y en un punto, me acuerdo después de una bocanada de decir, este es el último porro que yo me fumo en la vida. Voy a probar todo o nada, a ver cómo es la mierda. Y me seguí leyendo el libro, me terminé el porro, lo apagué en mi cenicero y apenas lo apagué, a la hierba sí le hice su ritual de decir esto fue, se acabó. Apagué ese porro, marica, el otro día llego yo a grupo y digo, soy Daniel, soy alcohólico, soy adicto y hoy es mi primer día limpio. Y paso, rueda de aplausos y todo el mundo, vamos, no sé qué, claro, y uno ver eso, que lo aplaudan a uno por estar limpio, yo era como, wow. Y ahí pues yo hice clic muy rápido, la verdad yo me enamoré del programa de Alcohólicos Anónimos y del estilo de vida, porque creo que llegué a un grupo muy bello, por un lado, y porque creo que también eso cerró todo lo que yo había buscado, toda esa experiencia espiritual y toda esa búsqueda interior, a mí se me condensó cuando me empiezan a hablar de usted tiene que encontrar un poder superior a usted, creer en algo más, creer en una mística. Digamos que ahí yo empecé a atar cabos y aunque yo venía diciendo que no creía en nada, yo sí me acuerdo por las noches cuando me iba a dormir dar gracias, a hablar con el universo, con la vida, en las mañanas en las que yo llegaba reventado a fumarme un porro mirando al cielo, a hablar con la luna, y ahí cuando me empezaron a hablar de un poder superior yo empecé a coger todo eso que yo ya tenía dentro y todo lo que vi en el yagé y a entender que yo tenía esa mística dentro mío, y que fue volver además a sentirla, que fue la mística que sentí con la música. Cuando volvemos a los 7 años a esas clases de piano, a los 11 a la batería, a la primera vez que probé la hierba, la primera vez de los hongos, la primera vez del yagé, podría decir que sentí más o menos eso en las primeras semanas de Alcohólicos Anónimos. Un despertar, marica, de conectarme con la vida, de puta, yo de pronto no soy ese man, ese loco, ese poeta maldito que yo era. Daniel terminó de leer Viviendo Sobrio y empezó el libro de Alcohólicos Anónimos.
y durante los primeros 6 meses se la pasó buscando en YouTube historias de recuperación. También escuchó un proverbio sánscrito que se usa mucho en las reuniones. Cuidad este día porque es vida, la verdadera vida de la vida. En su breve curso se hallan todas las realidades de la existencia, la bienaventuranza de la perfección, el esplendor de la acción, la gloria de la fortaleza. Porque el ayer no es sino un sueño y el mañana tan solo una visión, pero el hoy bien vivido hace de cada ayer un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza. Cuidad bien, por tanto, este día. El ancla fundamental de este programa es el solo por hoy, solo por estas 24 horas no consumir, un día a la vez. Eso era todo lo que tenía que hacer. Y ahí empecé yo a investigar y a darme cuenta de que yo no era el único y que no era raro y que en últimas declararse alcohólico y adicto era una bendición. Y ahí empieza el redescubrimiento del verdadero Daniel y de volver a encontrarme con rasgos de mi personalidad que yo había olvidado. Se fue a vivir a la casa de su mamá porque sentía que ese era un mejor espacio para recuperarse. Y yo por suerte ya estaba agotado. Para mí en últimas esto hoy lo veo como el paso natural a seguir. Como le conté, yo me había cansado de Barcelona, me había cansado de la bohemia de Nueva York, me había cansado de la bohemia de Bogotá. Para mí no fue difícil y eso lo agradezco. Le di tanto palo a la noche y a la bohemia que para mí no fue difícil alejarme de ese círculo. Y durante esos primeros meses se dedicó a unir esas piezas rotas. Dejó de tocar en bares y empezó a comer y a dormir lo mejor que podía. A veces iba a los grupos 2 veces al día, una vez al mediodía y otra a las 6 de la tarde. Y los viernes, que al principio le fueron un poco angustiantes, salía con sus amigos del grupo a comer y a tomar café a veces hasta las 2 de la mañana. Todos compartían sus historias y le advertían probablemente cuáles iban a ser los momentos más difíciles. Le va a pasar esto y esto y esto, pero supérelo, no sé, lo que hablo de los primeros 3 meses, no se puede dormir muy bien, uno no descansa, empiezan a salir todos los achaques que no habían salido. Y con el tiempo fue entendiendo el método y haciendo los 12 pasos. Ahí ya empiezo yo a entender, bueno, esto es un camino, pero esto es un camino que tiene una dirección, unas directrices. Esto no es solo venir a hablar mierda. Hay unos pasos. Ahí también consigo un terapeuta especializado en adicciones. Y digo, bueno, marica, yo voy a hacer esto como es. Y empiezo y digo, voy a ir a hablar con este man. Y también voy a seguir yendo a grupo. Las reuniones de AA usualmente inician y cierran con la oración de la serenidad, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. También, cuando llega alguien nuevo, este le pide a otro compañero con más experiencia que sea su padrino, para que lo acompañe y lo guíe en el trabajo de los 12 pasos. Y hacer los pasos era simplemente oiga, caminen, nos tomamos un café. Listo, paso 1, ¿qué dice el paso 1? Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Listo, marica, ¿usted por qué cree que su vida se volvió ingobernable? No, pues porque no sé qué, que terminé en el estudio lleno de gente, no sé qué, cómo puso su vida en riesgo. Y bueno, hay digamos que unas preguntas para contestar, hay diferentes métodos para hacerlo. Y ahí empiezo yo a hacer los pasos y yo igual sí, como siempre, muy contestatario. Al principio peleé y peleaba con el libro porque decía, esta mierda es de 1935, esto ya está mandado a recoger. Pero peleando y todo, siguió con el paso 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Yo eso lo interpreté como volver a creer en el destino y en el río de la vida y que todo tiene un orden divino que es el que hay que seguir y que no todo está determinado por el ego y la mente y la voluntad de lo que uno cree que puede ser su vida, ¿no? Y después siguió con el paso 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. Esa mística y cómo ese camino de la vida y ese río de la vida, si uno lo deja fluir, va fluyendo y va haciendo que todas las piezas vayan encajando naturalmente, sin esfuerzos. Al contrario de cuando quería hacer mi voluntad y no se hacía y me emputaba, y entonces el día que la chica que yo quería no me paraba bolas, me pegaba una rasca y me fumaba 10 baretos. Y el cuarto. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Es identificar todos los comportamientos tóxicos que yo he tenido a lo largo de mi vida que solo han hecho el camino más difícil y que solo hacen el camino más difícil. Entonces, en mi caso puede ser, por ejemplo, el perfeccionismo, el narcisismo,
a veces el pensamiento catastrófico, no sé, la ira, y así un sinfín de defectos que uno tiene que tener la honestidad para decir, hombre, sí, de pronto yo tengo a veces a decirme el pobrecito, pobre Daniel, que no fue la estrella de rock and roll que quería ser, el mundo está en contra de Daniel. Pero es tener de verdad la honestidad y los cojones de hablarse a uno y decirse, puta, sí, yo soy así, marica. Yo soy así. Entonces, en ese cuarto paso es importante esa lista también de las virtudes que uno tiene. No, yo soy disciplinado, soy constante, soy entregado. Y avanzó al paso 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. A mí me pasaba era eso, a través del perfeccionismo y de la autoconmiseración, no valorar suficiente mi trabajo. Entonces, en ese quinto paso, pues hacer ese sopesar de lo bueno y lo malo, digámoslo así. Y siguió con el 6. Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios nos liberara de nuestros defectos. Digamos que aplacar de alguna manera todos los comportamientos tóxicos, pedirlo con conciencia, ¿no? A uno mismo, al poder superior, a Dios, en lo que cada uno crea, decir, pucha, yo ya no quiero de verdad vivir a través de la arrogancia, del egocentrismo, del narcisismo, de ser déspota, del ser agresivo, yo no quiero vivir más así. Y el 7. Humildemente le pedimos que nos libere de nuestros defectos. Y el paso 7, esa es la continuación del 6, que es de verdad pedir que uno pueda transformar su vida y que estos defectos puedan ser aplacados. Y luego el 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Novias, jefes, a la misma familia. Yo a la primera persona a la que anoté fue a mí mismo. Anotar todas las personas con las que uno cree que podría tener una palabra de disculpa, un gesto bonito, decirle, oiga, discúlpeme, yo a través de mis excesos y de mi toxicidad y de mi no pensar claro, lo herí, le hice mal, discúlpeme. Y en esa misma lógica avanzó al paso 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para nosotros. A la primera persona que yo le pedí disculpas y que perdoné fue a mí mismo, por haberme metido en ese carrusel y en esa vaca loca de jugar, a interpretar ese rol, ¿no? Y siguió con el paso 10, muy parecido al 4. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. Para mí el paso 10 es hacer una reflexión diaria de cómo estuvo mi vida, de cómo me comporté y saber que si en esa reflexión del día llega a mi mente, es que esta mañana me acuerdo que cuando salí sin desayunar de la casa y el portero me habló, yo lo traté de manera déspota. Y cuando por la noche hago esa reflexión y digo, mierda, tener rápidamente la conciencia de decir, llegar hoy o mañana y decirle al portero, oiga, discúlpeme si lo ofendí, qué pena que ayer estaba en un mal día, discúlpeme. No es mucho más que eso. Para mí el paso 10 es clave porque es el estar en la reflexión, de estar en conciencia, ¿no? De estar alerta todo el tiempo a cómo está uno interiormente. Para mí ese paso 10 es un autoanálisis diario de cómo está mi espíritu y mis emociones. Y el 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos deje conocer su voluntad para con nosotros y nos dé la fortaleza para cumplirla. Ese paso, digamos, para mí es bonito porque es hacer conciencia de que el ego y mi voluntad y mis sueños de pronto, egocéntricos y mundanos, no sean los que están guiando mi vida y mi día, sino de verdad saber que estoy tratando de vivir lo que la voluntad de la vida quiere, lo que el río de la vida propone, lo que el día propone. Y finalmente el paso 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Que es un paso hermoso porque es el paso ya del servicio, de salirse de uno mismo y de verdad de acercarse a otro, a la persona que está sufriendo por X o Y motivos, de pronto de tener una palabra bonita, o en este caso, por ejemplo, yo me acepté hacer este podcast porque lo vi como una posibilidad de llevar el mensaje a alguien que todavía esté sufriendo o que de pronto ni sepa que está metido en la olla. Los 12 pasos son un proyecto de vida, un proceso constante pero que se aborda un día a la vez y que puede servir para cualquier adicción,
Se usa el mismo método en los grupos de narcóticos anónimos, de jugadores anónimos o de quienes se consideran adictos al trabajo, la comida o al sexo. Lo que nos devuelve a la teoría de Johann Hari, el autor del libro Conexiones Perdidas del que hablamos en el segundo episodio. Según Hari, pocas cosas son más importantes y esenciales que las conexiones humanas. De ahí que su tesis no esté muy lejos de la que plantearon Bill y Bob en la primera reunión de Alcohólicos Anónimos hace casi 90 años. Y a partir de ellos, millones de personas más alrededor del mundo han encontrado esa conexión que antes buscaban a través de las sustancias. Un día a la vez. Han pasado ya 3 años desde que Daniel dejó de beber y fumar. El 15 de junio del 2021 escribió un texto para celebrar su 3er año de sobriedad. Aquí un par de fragmentos. Alcohólicos Anónimos para mí es sinónimo de vida. Literalmente me devolvió a la vida y me devolvió mi vida. Para mí la recuperación ha sido posible gracias al deseo de cambiar de piel, gracias al don de la desesperación y a sentir la muerte y la locura respirándome en la nuca. Ese miedo me dio la oportunidad de conocer estos grupos y de hacerme miembro del único club del universo donde no importan la plata, ni el prestigio, ni el pasado, ni de dónde venga cada uno. Ese amor incondicional me abrió las puertas para quedarme y así empezó este camino que hoy recorro cada día, un día a la vez. Hoy doy gracias a Dios, al universo, al gran espíritu y a ustedes, a mi familia y a la música y al arte que me han permitido renacer y tener una oportunidad de crear una experiencia de vida distinta a lo que creí era un destino escrito de desencuentro y dolor, de locura y desamor. Gracias a cada uno de ustedes que me ha guiado con su experiencia de amor incondicional. Gracias desde el fondo de mi corazón por devolverme a la vida y permitirme compartir mi experiencia y con suerte poder transmitir este mensaje de amor y libertad, de fraternidad y de esperanza. Con todo mi corazón los abrazo y los quiero. Felices 24. Hoy la vida es otra. Puedo reír tranquilo. Los fantasmas de la soledad y el dolor se han ido. Hoy la vida brilla. Puedo soñar tranquilo. Los precipicios del dolor y la ansiedad se han ido. Esta canción de Daniel se llama Nueva Vida. Este episodio fue producido por La No Ficción. La investigación y el guión son de María Antonia Ruiz y Camila Preciado. La edición fue de Consuelo Pardo y mía, Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La ilustración de la portada es de Angélica Duque. Gracias especiales a Daniel Correa por compartir con valentía y generosidad su historia de vida. Gracias también a los demás entrevistados, María Clara Chamat, Aura Lucía Mera, Lineta Alarcón, Jaime Nieto y Juan David Correa, hermano de Daniel. Muchas gracias a Fernando Urueta por interpretar las voces de Bill W. y Carl Jung, y a Marcela Vanegas por leer el poema sánscrito. También gracias a todos los que participaron en la convocatoria para estas voces. No sobra decir que este contenido no busca promover el consumo de ninguna sustancia. Por el contrario, pretendemos abrir la conversación sobre un tema en el que hay muchos prejuicios, ignorancia y miedos. Tranquilo.
Muchas gracias por estar acá. Hasta aquí esta miniserie. Hoy la vida es otra. Puedo reír tranquilo. Los fantasmas de la soledad. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this I year. was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's #1 social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.